Pero bueno, en definitiva, yo creo que hay varias aristas económicas para tocar. Me parece que lo interesante ahora va a ser eh, poder conversarlas con alguien que estuvo en la función pública hasta hace muy poquito tiempo, fue viceministro de Economía de Sergio Massa y tiene la amabilidad de atendernos, es Gabriel Rubinstein, es titular de la consultora Gier. Así que, Gabriel, buenas noches. Aquí Mariano Wender y Joaquín Mújica te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por atendernos, Gabriel. Primero, una aproximación, si querés, a lo último que nos ha dado la macroeconomía como último dato relevante. Posiblemente haya sido el dato de inflación de abril, que fue un dato de inflación que estuvo en el marco de un cambio en el régimen de tipo de cambio y en el de la liberación de algunas restricciones cambiarias que todavía permanecían. Me gustaría saber una primera mirada tuya sobre, habiendo ya atravesado un primer mes de esta nueva fase, qué es lo que te deja en limpio de cómo empezó a funcionar. Mira, la primera mirada es positiva, es decir, la inflación de marzo se había, digamos, un poco disparado en previsión del posible levantamiento del cepo. Cuando se concretó fue bastante tranquilo y entonces también la inflación se dio, además de los llamados de Caputo y demás a las empresas y a los supermercados y demás, además de toda esa presión y también la presión salarial. Bueno, ha sido una exitosa liberación del cepo, aunque no sea total la liberación del cepo, las brechas bajaron casi a cero y entonces se puede decir que ha sido exitoso el operativo que el mismo gobierno no quería dar en su momento, pero bueno, para poder darlo logró lo que era muy importante, que era una ayuda externa considerable, dado que la situación de reservas era muy, digamos, mala, y ahora ha mejorado. Entonces, el gobierno, digamos, lo más importante era conseguir el préstamo del fondo para tener reservas. Eso seguramente obligó o llevó al gobierno a hacer una modificación en el esquema cambiario que le salió bastante bien. Digamos que en ese sentido no es tampoco lo que el gobierno quisiera, que estaba todavía está diciendo que el dólar debería ir al piso, eso es bastante difícil, pero bueno, no fue una liberación traumática del cepo, fue bastante tranquila y bueno, se refleja también que la inflación va cediendo, sigue siendo un registro alto. A esta altura del partido, digamos, la convertibilidad de la inflación era 0,5, 0,6, pero bueno, de todas maneras es un alivio, ¿no?, que las cosas en ese sentido se hayan dado de esta manera. Recién hacías referencia vos a esta idea que el gobierno machaca permanentemente, que es que los fundamentos de la macro indican que el dólar tendría que tender hacia el piso de la banda. Entiendo que interpreté que vos no coincidís con eso o lo ves difícil. No lo veo así, no lo veo así. Primero, la política monetaria del gobierno ha sido lo que se llama una política acomodaticia, pasiva. El gobierno habla de una emisión cero, por ejemplo, desde julio del año pasado, o sea, 9 meses más o menos, y para nada fue así, fue una emisión del 50% de la base monetaria, y eso equivale a una inflación de más del 3% mensual, que fue la que fue en la práctica. O sea que la política monetaria ha convalidado como mínimos. Uno puede decir que la política monetaria a veces impulsa la inflación, especialmente cuando estás financiando un déficit fiscal, que te ves obligado a darle plata al tesoro y a llenarla, digamos, a imprimir dinero que circula en la economía. Y otras veces convalidar inflaciones que existen por las políticas de Prolimpeco, porque está el sistema cambiario, por inercias diversas, o por salto a algún problema de oferta que hay por aquí y por allá, vas convalidando la inflación existente. Eso es lo que pasó todos estos meses. La política monetaria, lejos de ser restrictiva, ha sido expansiva, convalidando la inflación existente. Entonces, en ese marco ahora está un poco mejor en el margen, pero diría que se hace difícil pensar que el dólar va a ir al piso, porque en cuanto baja un poco, estamos en una época de mayor liquidación de divisas, del agro, pero cuando baja un poco, son muchos los que van pensando que el dólar está barato, y entonces aprovechan para comprar.
Entonces, si se pasaron, o sea, sea operaciones de carry trade, o sea, tipos que están en plazo fijo y en algún momento dicen, che, voy ganando con el plazo fijo, aunque ni lo hicieron a propósito ni nada, y dice, che, tengo más dólares, la gente piensa en el ahorro, lo mide en dólares, entonces dice, che, si tengo más dólares que antes, ¿por qué no comprar un poco de dólares? Sí. Y así las tenencias de dólares no son solo un tema de flujo, es un tema de stock, que siempre se ha rebalanceado. El stock de pesos es muy grande, nada que ver con lo que dice el gobierno, que el stock de pesos es bajo, o es nulo, o la valorización endógena, todo eso no aplica, porque la masa de dinero de pesos es muy grande, y medido en dólares estamos en un récord de los últimos años. Entonces, de ninguna manera eso digamos, hay una restricción monetaria o una restricción que hace que el dólar tenga que ir al piso. Sería el mejor momento en este momento ir al piso y sin embargo no va. Ahora, Gabriel... debe esperar que en 1, 2, 3 meses más, sí. menos todavía va a ser esa posibilidad. ¿Y cómo ves vos que si el tipo de cambio no va nunca al piso y la única posibilidad que tiene el gobierno de acumular reservas es, si eso sucede, que ahí, no sé, asoma una debilidad manifiesta? No sé si no sé si es grave o no, pero quiero decir, evidentemente no podría el gobierno comprar reservas si fuese así. Sí, está complicado. El gobierno ahora aspira a cumplir las metas pactadas con el Fondo Monetario, endeudándose, puede ser, o sea, colocando un bono, lo que se llama peso link, un bono en pesos, pero que se suscribe en dólares, más préstamos de los organismos internacionales, alguna colocación adicional de la RIPO que está prevista, o algunas operaciones más como para suplir la falta de compra de dólares. Pero yo creo que se ha obcecado un poco el gobierno en eso, que debería estar comprando a estos valores y no debería preocuparse, porque igual ya se sabe que la inflación mucho más bien va a bajar. Después, si baja más rápido o menos rápido, bueno, la gente es muy tolerante con eso. Nadie está exigiendo al gobierno que la inflación sea el 0,5% mensual, como fue en la convertibilidad, como fue en los años 2000, en 2002, 2003, 2004, 2005, la inflación era 0,5% mensual. Pero ahí no, la exigencia de la sociedad ha sido más cauta. Después de muchos años de inflación, si el gobierno lograra llegar a las elecciones, digamos, con 1,5 de inflación, 1,8, supuestamente eso le daría frutos políticos importantes. Entonces yo creo que no debería emperrarse en buscar que vaya al piso y aceptar una realidad, ser más realista y decir, che, bueno, ¿qué pasa si compramos a 1.150? No pasa nada, comprar 1.150 y eso va a ayudar a bajar el riesgo país también, que sería la variable más importante a monitorear en los próximos meses, porque en algún momento hay que volver a los mercados, porque si no se pone más tensa la situación. Y Gustavo, Gabriel, estamos hablando con Gabriel Rubinstein, ¿cómo interpretás el hecho de que en este contexto que vos describís, el gobierno parece ahora direccionar su plan económico hacia una medida que asoma, por lo que se puede prever, bastante disruptiva respecto a esto de tratar de ingresar al mercado formal, al sistema formal, un montón de ahorros de dólares que hayan estado en la informalidad? Todavía no sabemos exactamente de qué manera lo van a hacer, pero evidentemente es la dirección hacia la que va el plan económico. ¿Cómo entendemos que el gobierno quiere ahora acelerar ese proceso? En un aspecto lo podemos ver como un blanqueo más. El blanqueo del año pasado salió muy bien, salió mejor de lo que se esperaba, o de lo que esperábamos muchos, o casi creo que el gobierno también se sintió sorprendido de la magnitud del aumento de los depósitos. Eso facilitó el aumento de créditos al aumentar los depósitos y facilitó que el Banco Central comprara reservas y se aliviara un poco la situación que venía muy mal. Y el gobierno seguramente quiere repetir, o sea, desde un punto de vista macro general podemos decir, bueno, es un blanqueo más y hay que ver el éxito que puede tener. Los blanqueos pueden tener cierto éxito, especialmente si no hay ninguna penalidad de nada. Ahora, si el gobierno quiere incentivar que la gente consuma en dólares, hay que ver, porque si se le llega a dar incentivos para poder reemplazar, digamos, puede tener un efecto de reemplazar al peso, pero yo creo que la gente más o menos hace lo que quiere, de que consumen peso porque les resulta más fácil y más natural, los consumos habituales, cuando se compra un auto, generalmente hay dólares, hasta por la cuestión física de billetes y demás, las casas en general se compran en dólares,
o grandes transferencias bancarias. No, no creo que cambie nada de lo que la gente ya está acostumbrada a hacer en su vida cotidiana. Si te dan un incentivo especial, algún incentivo fiscal para que uses dólares, no puede ser, pero eso puede ir en detrimento del peso y eso te genera presiones en el tipo de cambio y en la inflación. Si vos, digamos, buscas que la demanda de pesos baje. Con lo cual creo que no, el gobierno supongo que va a ser cauto en eso. Y hay que ver, a lo mejor es una medida que no tiene mucho impacto. Hay que ver cuál es el impacto de eso, porque más bien casi, digamos, la gente que pudo blanquear, blanqueó en general. Y lo que no quieren blanquear es porque tienen una desconfianza general y por ahí ahorran en dólares y prefieren tenerlo a resguardo, sean en blanco o en negro. Y nadie sabe, porque todo el mundo piensa, bueno, qué sé yo, sin esto, después cambia el gobierno, pasa esto, pasa lo otro. Hay una... Generalmente el que, digamos, el que pudo entrar al blanqueo entró, el que no quiso entrar o el que quiso entrar entró, el que no quiso entrar, y bueno, tiene sus razones y hay que ver si ahora se convence. Pero siempre algún éxito puede tener, hay que ver sobre la marcha. Pero también los blanqueos sucesivos también va generando efectos negativos, también en el sentido de decir, bueno, el que quiere operar en negro, que opere en negro, total, después siempre algún blanqueo va a venir. Entonces también afecta la formalidad. Y el que cumple todo dice, che, al final, yo por cumplir me sonaron, bueno, ahora no cumplo, y si entonces no es un buen incentivo económico, ¿no? Que tener blanqueo cada 2 por 3. Claro, de hecho, lo que comentábamos antes de saludarte, Gabriel, es un poco, no sé si lo pudiste escuchar hoy a Milei, que pareciera que de cierta forma estaba tratando de premiar a los que evadieron y a los que sí cumplieron con las obligaciones tributarias, le estaba diciendo que no fueron lo suficientemente vivos para eludir. No sé si ahí Bueno, ese tipo de eso, incentivos suenan raro desde afuera escucharlo desde un jefe de Estado, digo. y sí, no es un buen mensaje. O sea, yo creo que es un mensaje equivocado. No se puede... Se puede entender y se puede hacer un blanqueo sin penalizar, me parece que sí, porque todo el mundo entiende que la evasión impositiva en Argentina no es porque la gente es traficante de drogas o hace cosas raras, sino simplemente porque se tuvo que defender en algún momento, porque entonces un poco uno puede decir, bueno, está bien. Hay mucha gente incluso que cobraba, no sé, honorarios o lo que sea, o ingresos, y después los negreaba, los cobraba en blanco y los negreaba, o sea que ese tipo de cosas, está bien, uno puede hacer la vista gorda, pero tampoco es una cuestión de estimular o decir el que pagó impuestos es un tarado, una cosa que el que evadió es un héroe, qué sé yo, ese tipo de cosas son un poco demagógicas para mi gusto. Y Gabriel, te hago una última. Por ahí es una pregunta un poco amplia porque tratamos de mirar siempre a la economía real, pero también intentando avisorar qué es lo que puede pasar de acuerdo a el modelo hacia cual se dirige el plan económico de Milei. ¿Vos qué economía te imaginas que es la que quiere Milei en términos de a qué sectores pueden llegar a estar un poco más beneficiados, cuáles se van a ver afectados? Evidentemente hay una tensión con algunos rubros de la economía real por cuestiones de competitividad cambiaria y demás. Y si crees que eventualmente va a tener un efecto en el empleo, que es quizá la pregunta que se impone siempre en este tipo de casos. Mira, yo no creo que haya una política deliberada en, digamos, como que fuera de modelo económico, productivo. Ellos se encontraron con un dólar bajo por imperio de las circunstancias y por imperio de las cosas que ellos mismos dijeron, porque Milei, con su discurso tan dolarizador, cuando ganó las PASO el dólar blue subió 20% en una hora. Después cuando ganó Massa bajó 23% y cuando ganó Milei volvió a subir 30% en un mes. ¿Qué quiere decir eso? Que el discurso de Milei asustaba tanto en términos de dolarización que muchos pusieron los precios muy altos y después ya cuesta bajarlos y se generó todo un fenómeno más otros fenómenos adicionales que llevaron un dólar bajo. Bueno, entonces vos te queda el dólar bajo. Para el gobierno salir del dólar bajo es problemático. El dólar bajo te ayuda con la inflación, también ayuda a la clase media que se siente mejor, que puede comprar, viajar, etcétera. Políticamente siempre ha sido redituable el dólar bajo.
Y entonces, bueno, podemos decir que el gobierno se va encontrando financiamiento y va logrando apoyo externo, etcétera. Bueno, lo va manteniendo. Ahora, eso te va generando incentivos, donde por un lado hay sectores que no les importa mucho el dólar, como si fuera vaca muerta, la minería, todo eso no le importa el dólar porque no son todos productos que se venden al exterior y hay poca mano de obra interna, así que no hay un costo complicado. Y hay sectores que se pueden beneficiar de servicios, mayoristas, importadores, comerciantes, los que pueden comprar maquinaria afuera y mejorar su producción, etcétera. Pero hay muchos sectores que se perjudican, especialmente sectores industriales que quedan relegados, textiles, metalmecánico y otros que les cuesta, o algunos insumos básicos, entonces conviene importar los productos terminados, entonces se va resintiendo lo que se llama un poco el tejido productivo y el tejido social, especialmente en zonas como el segundo y tercer cordón de Buenos Aires. Uh-huh. Entonces es un modelo que en ese sentido tiene sus riesgos, porque puede ir generando, en el mejor de los casos, si se va bajando empleo industrial y sube empleo de servicios, algunos servicios pueden ser sofisticados, pero la mayoría de la gente que se pierde un empleo no va a ser en la vanguardia del software ni la inteligencia artificial, ni se va a vivir a vaca muerta. Pierde el empleo y después es una changa. Uh-huh. Entonces es como que el empleo va bajando la calidad, aumenta el desempleo, y eso hay que verlo. Yo no creo que sea un ritmo, ahora está pasando muy lentamente, en general son cosas acumulativas, porque las empresas también la luchan, tratan de sobrevivir, entonces no es que tenés una explosión del desempleo. Pero bueno, en Argentina pasó después del tequila, que hubo una brusca suba del desempleo y nunca se mejoró. Pero la convertibilidad también empezó a erosionarse en su base de apoyo y social por el aumento del desempleo. Te vuelve a poder pasar eso en los próximos años, no te digo el mes que viene, dentro de 3 meses, 6 meses, a lo mejor tardas 1 año, 2, 3, 4, 5, o a lo mejor no pasa nunca, en el sentido que nunca es un problema grave, pero te va generando una suerte de erosión del tejido productivo argentino, que bueno, tenés que lidiar con eso. Cuando tenés una gran euforia o una gran credibilidad, te ingresan muchos capitales del exterior y hay mucha inversión, bueno, a lo mejor empiezan a haber empleos nuevos de gran magnitud y vas compensando la caída de la industria con aumento de servicios de todo tipo o nuevas industrias. O te vuelvo a decir, industria de software o esto o lo otro que pueda suplirlo. Pero cuando no es así, cuando no tenés una corriente de inversión fuerte, que todavía no la tenés, y bueno, podés tener un riesgo de que lo que perdés por un lado no lo ganás por el otro. Y bueno, ahí tenés que poder administrar esa situación. Yo creo particularmente que el dólar quedó muy bajo, que sería mejor para Argentina un dólar 30% más alto, en términos reales, más adecuado a la realidad, y tiene sus riesgos el camino elegido por el gobierno, tanto el riesgo que estamos comentando, como un cierto riesgo financiero, porque en poco tiempo más, en un año, te va a decir, che, el dólar en el techo va a ser barato, y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando en el techo? Uh-huh. Entonces va a haber que subir el techo ese, va a haber que flotar más, con más riesgos, en fin. Yo creo que hay fragilidades financieras y hay fragilidades económicas en el camino que eligió el gobierno, pero bueno, por el corto plazo o incluso de acá a las elecciones, yo creo que no va a haber grandes problemas. Y después pienso que tampoco hay un día D para que haya problemas, pero creo decir que son desequilibrios o situaciones que uno puede analizar, discutir, fragilidades que existen, pero no quiere decir que esas fragilidades eclosionen en una crisis. Para que eclosione una crisis deberías tener un shock externo muy violento o un shock político, que le vaya muy mal en las elecciones a Milei, por ejemplo, en octubre, inesperadamente, y eso te pondría en jaque todo el esquema cambiario actual, ¿no? Gabriel Rubinstein, economista, director de la consultora GIAR, te agradecemos mucho, Gabriel, tu análisis y tu tiempo con nosotros. Bueno, gracias a ustedes. Ahí estaba entonces la mirada de Gabriel Rubinstein y nosotros